Bienvenidos a Darío Matemáticas. Para derivar esta función, que es una división, derivamos el numerador 0 más coseno de x por el denominador o el de abajo sin derivar, menos 1 más seno de x sin derivar por la derivada de este denominador, que como es una potencia, 2 por coseno de x por menos seno de x, aplicando la regla de la cadena a la derivada de este denominador. Primero la potencia y luego la trigonometría. Y por último, coseno de x al cuadrado y al cuadrado, pues son 4. Después podríamos simplificar todo esto bastante, pero no era el objetivo del ejercicio. Para derivar una raíz cuadrada, pues aplicamos la fórmula de la derivada de la raíz cuadrada y después la regla de la cadena con lo que hay dentro de la raíz, que se llama radicando. Es decir, la derivada de esta función es 1 partido por 2 la raíz de x menos x elevado a 5 por la derivada de esto, que es 1 menos 5x a la cuarta. Para derivar una función compuesta, en este caso primero derivamos el logaritmo. La derivada de cualquier logaritmo es 1 partido por la fracción que hay dentro, y después, aplicando la regla de la cadena, multiplicamos por la derivada de ese denominador, que como a su vez es una división, aplicamos la regla de la división, es decir, menos 1 por 1 más x menos 1 menos x por 1 partido por 1 más x al cuadrado. Por supuesto que todo esto se podría simplificar bastante, pero lo dejamos así. La derivada de la función arcotangente es 1 partido por 1 más todo lo que hay dentro del cuadrado, es decir, x al cubo más 1 al cuadrado. Y después, si aplicamos la regla de la cadena, se deriva esto de aquí y ya está. Aquí hay que derivar una multiplicación, usamos la regla de la multiplicación, y 12 por x al cubo más, claro, 5 por 3, que son 15x al cuadrado, por el seno de x, y luego más la primera función de la multiplicación sin derivar, es decir, 3x a la cuarta más 5x al cubo por la derivada del seno, que es el coseno de x. Para calcular los extremos relativos de esta función, primero hacemos la derivada y después la igualamos a 0. f' de x igual a 3 por 4x al cubo menos 32 por 3x cuadrado más 102 por 2x menos 120 por 1 y más 0. Así es como se derivan las funciones polinómicas. Evidentemente podía haber puesto ya los resultados de las multiplicaciones de golpe. Pero bueno, ahora esto lo tenemos que igualar a 0. Lo ponemos aparte para no cometer errores gramaticales. Y 12x al cubo menos 96x cuadrado más 204x menos 120 tiene que ser igual a 0. Porque la primera derivada igual a 0 significa que la pendiente es horizontal. Ahí es donde pueden estar los máximos o los mínimos. Cuando yo resuelva esta ecuación, que es una ecuación polinómica de grado 3, usamos el método de Ruffini, tendré los puntos críticos. Para usar el método de Ruffini podemos probar con los divisores del 120, que son bastantes. Evidentemente empezando por el 1, por el 2, por el 3, por el 4, por el 5. No voy a empezar por el 60. Podría ocurrir, pero no soy yo de ese tipo de profesores que ponen esos ejercicios. De todas formas, y por otro lado, si alguien se da cuenta, esta ecuación se puede simplificar y así no hace falta ir a buscar números grandes. Se puede simplificar, por supuesto, todo por 2, por 3 o incluso por 12. Y entonces esta ecuación quedaría, simplificando todo por 12, x al cubo menos 8x al cuadrado, porque lo tengo hecho, claro, más 17x
menos 10 igual a 0. Y ahora, al hacer el método de Ruffini, aquí 1 menos 8 más 17 y menos 10, pues tengo que probar con los divisores del 10. Pues el 1, el 2 y el 5. Es que no hay más, ni el 3 ni el 4. Pero bueno, probamos con el 1. 1 por 1, 1, menos 7, 10, 10 y 0. Luego x igual a 1. Es una solución de esta ecuación. Si seguimos por aquí, con el 2, 2 por 1, 2 menos 5, menos 10 y 0, y pruebo con el 5 y también da. Muchos otros alumnos le hubiera gustado seguir desde aquí haciendo una ecuación de segundo grado con esos coeficientes. Llegamos evidentemente a las mismas soluciones. Total, que x igual a 1, x igual a 2 y x igual a 5 son las tres soluciones de esta ecuación, son los tres únicos puntos críticos de esta función. Ahora nos vamos a la segunda derivada para saber cuáles son los máximos o los mínimos. Hacemos la segunda derivada, que es bien sencilla. Esto era 12. 12 por 3, 36x al cuadrado, menos, esto era 96 por 2, son 192x y más 204. En esta expresión sustituimos el 1. F segunda en 1 da 36 por 1 menos 192 por 1 más 204. ¿Qué ocurre aquí? Que esto, evidentemente, el resultado es positivo, por tanto aquí hay un mínimo. Cuando sustituimos f segunda en el punto 2, 36 por 2 al cuadrado menos 192 por 2 más 204, lo podéis hacer a mano o a máquina, esto da negativo, por tanto aquí hay un máximo. Y cuando sustituya en la f segunda el 5, pues de la misma manera, 36 por 5 al cuadrado menos 192 por 5 más 204, haciendo las multiplicaciones rudimentariamente o con calculadora, esto da positivo y por tanto el x igual a 5 es un mínimo. Para estudiar el crecimiento o el decrecimiento de la función del ejercicio anterior, que es un polinomio de grado 4, pues usamos la información que ya obtuvimos ahí. Porque, en teoría, ser función creciente, eso quiere decir que su derivada es positiva. Pero como a nosotros no nos gusta resolver inecuaciones de tercer grado, porque son bastante tediosas, lo podemos argumentar de otra manera. Tenemos una función continua y sabemos cuáles son sus extremos relativos, sus únicos extremos relativos, porque no tiene más. Por tanto, podemos razonar de la siguiente manera. Una función continua que en el 1 tiene un mínimo, tampoco me interesa dónde está, a qué altura, me da igual. Aquí hay un mínimo. Después, ordenadamente, en el 2 hay un máximo. No puede estar por debajo, tiene que estar por encima de ese mínimo. No sé dónde tampoco, pero por ahí. Y en el 5 vuelve a tener un mínimo, que puede estar por aquí abajo o por aquí en medio, siempre debajo de este máximo. Obligatoriamente una función continua que pasa por aquí, por aquí, por aquí, tiene que ser aproximadamente así, en su forma. Como solo nos interesa el crecimiento, pues ya lo tenemos. Podemos decir que esta función, desde el menos infinito hasta el 1, es decreciente, porque ahí tiene un mínimo. Después, del 1 al 2, es creciente, porque el 2 es un máximo. Del 2 al 5 vuelve a decrecer. Y del 5 al más infinito vuelve a crecer. Si queremos responder a todo esto de manera resumida, podemos decir que f es creciente en el conjunto 1, 2 y 5 más infinito. Y por supuesto es decreciente en el menos infinito 1, 2, 5. Atención, atención, el medio punto extra que se regala en este examen es derivar esta función y, ahora sí, simplificarlo hasta lo máximo posible. Es decir, una expresión que sea el mismo número de caracteres.
Para calcular en qué punto de esta función la recta tangente es paralela a esta otra recta, pues tenemos que saber qué significa todo ese vocabulario. Dos rectas que son paralelas, pues deben tener la misma dirección o la misma inclinación o la misma pendiente. Como la recta tangente a cualquier curva, su pendiente es la derivada, pues entonces tendremos que igualar la derivada de esta función a la pendiente de esta recta, que por otro lado se calcula despejándola ahí y nos quedamos con el número que multiplica la x, es decir, menos 4 tercios es la pendiente de esta recta. Para saber qué recta tangente a esa curva tiene la misma pendiente o es paralela a esta, lo que tenemos que hacer es derivar 2x menos 7 y ahora igualamos la derivada. Si en algún punto 2x menos 7 es igual a menos 4 tercios, pues entonces en ese punto la recta tangente será paralela a la otra recta. Y despejar la x de ahí, cada uno que lo haga como le dé la gana, pero manejo de fracciones y de ecuaciones de primer grado, eso ya está bastante superado. X igual a, más 7 menos 4 tercios y todo esto partido por 2. Así que 21 menos 4 partido por 3 y todo partido por 2 son 17 sextos. Resultado. ¿En qué punto? En el punto 17 sextos. Para los amantes de los números decimales, pues 2, algo.